Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la 27ª semana del tiempo ordinario, pero en el que hoy vamos a recordar y a celebrar a un santo muy querido y conocido de todos, como es San Francisco de Asís, santo del siglo XII, finales del XII y principios del siglo XIII, hijo de un rico comerciante de telas, que tuvo una juventud, digamos, muy propia de los jóvenes, dedicado a la buena vida, pero que de pronto descubrió que el seguimiento de Cristo estaba precisamente en el ejercicio de la pobreza y de la oración. Y así es como empezó allí en Asís, y hubo una serie de jóvenes que le siguieron, y así fundó la Orden de los Hermanos Menores, conocida por todos nosotros como los franciscanos. También con Santa Clara de Asís fundó las Clarisas, dedicadas a la oración. Y luego todavía una orden que vivía del espíritu de Francisco, de laicos, que se llamó la Venerable Orden Tercera. Todo eso existe todavía hoy, extendida por todo el mundo, y aquí en España pues todos conocemos a los franciscanos, a las clarisas y a la Venerable Orden Tercera, que aquí en Madrid tienen un magnífico hospital. Bueno, pues a este santo es al que hoy recordamos y en el que debemos, influirnos todos en el espíritu evangélico de la pobreza, la oración, la limosna. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, habéis oído hablar de mi pasada conducta en el judaísmo, con qué saña perseguía la Iglesia de Dios y la asolaba, y aventajaba en el judaísmo a muchos de mi edad y de mi raza como defensor muy celoso de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí para que lo anunciara entre los gentiles, no consulté con hombres ni subí a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, sino que enseguida me fui a Arabia y volví a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días con él. De los otros apóstoles no vi a ninguno, sino a Santiago, el hermano del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que os escribo. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia. Personalmente, yo era un desconocido para las iglesias de Cristo que hay en Judea. Solo habían oído decir que el que antes los perseguía anuncia ahora la fe que antes intentaba destruir, y glorificaban a Dios por causa mía. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Guíame, Señor, por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Guíame, Señor, por el camino eterno. Tú has creado mis entrañas. Me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente, porque son admirables tus obras. Guíame, Señor, por el camino eterno. Mi alma lo reconoce agradecida. No desconocías mis huesos,
cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Guíame, Señor, por el camino eterno. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que, sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que, acercándose, dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano». Respondiendo, le dijo el Señor: «Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada». Palabra del Señor. Sentaos un momento. Ayer veíamos cómo San Pablo, en la carta a los Gálatas, pues acusaba de alguna manera a la comunidad de Galacia de haber tergiversado un poco el Evangelio, interpretándolo de una forma acomodaticia, según lo que a ellos les interesaba más del Evangelio, apartando aquellas otras exigencias que no les venían bien. Hoy, en la lectura, siguiendo la misma carta a los Gálatas, Pablo insiste en que la fe es un don de Dios. Y entonces se pone él mismo como ejemplo, diciendo: ¿sabéis quién soy y quién he sido? ¿Quién he sido? Un perseguidor, muy metido en la doctrina hebrea, judaica, y por lo tanto persiguiendo a la Iglesia de Dios, dice él, hasta con saña. Pero sin embargo, el don de la fe vino de pronto. Dios Padre quiso revelarme a su Hijo Jesucristo. Y por eso ahora voy anunciando esta fe por todas las comunidades por donde vaya, incluso a los gentiles, que son aquellos que no han conocido la tradición judía, pero que, si tienen un corazón abierto a Dios, van a aceptar esa doctrina que yo les predico. Y eso es un don que me dio Dios, dice él, no los hombres. Porque eso dice: yo ni siquiera he conocido a los propios apóstoles anteriores a mí. Pasado ya un tiempo es cuando fui a Jerusalén a conocer a Pedro, porque no le conocía. Y con él estuve 15 días. Luego después conocí a Santiago, que era el que llevaba la comunidad de Jerusalén, claro. Conocí a Santiago. Pero que os deis cuenta de que todo lo que yo anuncio es por revelación del propio Jesucristo. Y esto, conociendo lo que yo era y lo que yo soy, esto, las comunidades que han oído hablar de mí, pues lo que hacen es comentarlo y
glorificando a Dios por causa mía. Es decir, las comunidades que han oído hablar de que Pablo se ha convertido a la fe y que ha recibido esa fe y que anuncia esa fe, entonces es para dar gloria a Dios por causa del propio Pablo que se ha convertido y que está anunciando la fe por revelación del propio Dios. No porque se lo haya enseñado a nadie. Es verdad que luego tuvo que pasar un tiempo como catecúmeno, aprendiendo, digamos, los fundamentos de la fe cristiana. Pero la revelación, la fe, le vino precisamente por obra de Dios. Bueno, pues a esto que él da testimonio es para que la comunidad que hay en Galacia, a los Gálatas, se den cuenta de que no podemos interpretar la fe porque el Evangelio es uno, la fe es una y el Evangelio es uno. Y no podemos interpretarlo de forma acomodaticia, que a veces a nosotros nos pasa lo mismo. A veces a nosotros lo que nos gusta del Evangelio lo cogemos muy bien, pero cuando el Evangelio nos pone una exigencia fuerte, casi preferimos mirar hacia otro lado. Y eso nos pasa, y ha pasado siempre. Pero el propio Pablo nos quiere o nos invita a abrir los ojos, a ver el Evangelio como algo que unas veces puede venirnos muy bien, pero otras veces puede ser, en general, bastantes veces, muy exigente para aquel que le sigue. ¿Y por qué? Pues porque la palabra de Dios es una. La palabra de Dios tiene que llegar hasta nosotros con toda su pureza, que es lo que en el Evangelio, con el tema de Marta y María, está hablando Jesús. Marta, pues está afanada con el servicio de la casa, pues algo bueno y algo meritorio. Pero claro, está tan afanada que dice que no llega a más, y ve a María que está escuchando, digamos que con los ojos abiertos, no lo dice el Evangelio, lo digo yo, con los ojos abiertos escuchando a Jesús. Y es lógica la reacción de Marta. Oye, di a mi hermana que me eche una mano, que yo no puedo con todo. Pero Jesús le dice, mira, lo que está haciendo María es lo mejor, escuchar la palabra. Y después de escuchar la palabra, eso le va a llevar a hacer el bien. Le va a llevar, como veíamos también en el Evangelio de ayer, que hoy es continuación, ayer veíamos la parábola del buen samaritano. El amor a los demás, el hacer el bien a los demás, tiene que ser consecuencia de que hemos escuchado la palabra de Dios y la ponemos en práctica. Esa es la consecuencia. Pero primero escuchemos la palabra de Dios. Una palabra de Dios que nos va a hablar de entrega, que nos va a hablar de generosidad, de donación. El ejemplo que tenemos hoy del santo que celebramos, San Francisco de Asís, está claro. Él ha entendido, después de una vida juvenil un tanto agitada, ha comprendido que el verdadero seguimiento de Cristo está en poner en práctica la palabra de Dios. Bueno, pues eso es lo que a nosotros nos está invitando hoy la palabra de Dios y el ejemplo de San Francisco de Asís. El escuchar la palabra, una vez que hemos hecho nuestra esa palabra que por don de la fe Dios nos ha
ofrecido, ahora nosotros, como consecuencia de ello, vamos a vivirla, esa palabra. Vamos a entregarnos a nuestros hermanos. Vamos a tender la mano generosamente a aquel que nos necesita. Vamos a pedirle a Dios que en el mundo haya más bondad, más generosidad, más humildad, más entrega, más justicia, más paz. Y estamos viviendo en unos momentos en que el pedirle a Dios todo eso, si siempre es necesario, quizá en nuestros días es más necesario que nunca. Que haya más justicia, que haya más paz, que seamos más solidarios, que seamos capaces de ponernos en lugar de aquel que sufre, de aquel que es pobre, de aquel que es vulnerable. Pues a todo eso nos invita la palabra de Dios en el día de hoy. Vamos, por tanto, a pedirle al Señor en esta Eucaristía en la que Él se entrega, mediante el pan y el vino, se entrega a todos nosotros, que también nosotros sepamos darnos generosamente a nuestros hermanos.